Bienvenidos al curso de ingreso al nivel medio superior del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí. Con esta serie de 8 videos te estaremos ayudando a comprender los temas de la competencia lectora de la guía de estudio para la evaluación diagnóstica que presentarás para ser alumno del CONALEP. Nuestro primer tema es la identificación de la estructura de textos para comprender su contenido. Este es un tema muy interesante y sobre el que seguramente ya sabes bastante. Los textos son una parte importante de nuestro sistema de comunicación, ya que es una forma ordenada de transmitir un mensaje a través de una secuencia de ideas, formadas por palabras, que se entrelazan creando significados completos. Podemos encontrar diferentes clasificaciones de tipos de texto. Vamos a analizar una muy amplia, tomando como base su estructura, que es la de textos continuos y discontinuos. ¿Qué son los textos continuos? Son aquellos que están compuestos por oraciones incluidas en párrafos sucesivos, que se hallan dentro de estructuras más amplias, tales como secciones, capítulos y libros. Mientras que los discontinuos son aquellos que no siguen la estructura secuenciada y progresiva durante su desarrollo. Se trata de listas, cuadros, gráficos, diagramas, tablas y mapas. En estos textos la información se presenta organizada, pero no necesariamente secuenciada ni de forma progresiva. La comprensión de estos textos requiere del uso de estrategias de lectura no lineal, que propician la búsqueda e interpretación de la información de forma más global e interrelacionada. En la categoría de textos continuos podemos encontrar algunos textos que conocemos muy bien, como por ejemplo los textos literarios. Cuando hablamos de un texto literario, nos referimos a una forma de producción oral o escrita, que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. Estos textos artísticos emplean toda una gama de recursos expresivos, conocidos como tropos, figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales pueden emplear el lenguaje de manera más potente, más conmovedora o incluso más rítmica. Un texto literario presenta las siguientes características. Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. Emplea el lenguaje de formas poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. Relata eventos que no tuvieron lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosas. Expresan contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Poseen una extensión determinada y un punto final concreto inamovible. Dentro de los textos literarios encontramos la narrativa, y esta a su vez tiene los siguientes tipos. Cuento. Narración breve, con pocos personajes y desenlace rápido. Leyenda. Narración que mezcla hechos reales y sobrenaturales. Mito. Historia de corte fantástico que explica el origen de un lugar o un suceso. Novela. Narración real o ficticia, mucho más extensa y compleja que un cuento. Poesía épica. Narración de hechos legendarios, reales o ficticios. Crónica. Texto que sigue un orden temporal de los hechos para contar una historia. Noticia. Género periodístico que narra brevemente un suceso actual. Reportaje. Investigación periodística extensa sobre una persona o hecho. Biografía. Narración sobre la vida de una persona y sus momentos más importantes. En los textos narrativos, lo que se cuenta puede pertenecer al plano de la realidad, pero también puede tratarse de la descripción de una serie de eventos enmarcados en la fantasía o la ficción.
Un ejemplo de texto narrativo real es una noticia, mientras que una leyenda o un mito es un evento ficticio. En el texto narrativo, quienes realizan las acciones son los personajes. No existen límites para la participación de personajes. Estos pueden ser protagonistas, antagonistas o tener una participación secundaria. Un texto narrativo se desarrolla en un tiempo y un espacio determinados. Un texto narrativo describe las acciones que realizan los personajes, y estas acciones, a su vez, tienen un fin dentro de la historia. Quien escribe el texto narrativo puede ser a su vez quien narre los acontecimientos desde la primera, segunda o tercera persona. Textos expositivos. Los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva. Se caracterizan por presentar una teoría, una hipótesis o un tema de interés de manera que el lector los comprenda con objetividad, sin persuadir ni reflejar opiniones del autor, porque solo exponen un tema basándose en sus fuentes y evidencias de respaldo. Tienen como objetivo presentar e informar, por lo que el autor no refleja sentimientos. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Los textos expositivos brindan información sobre un tema y emplean diversos recursos lingüísticos, como las definiciones, los ejemplos, la reformulación de teorías o las citas de fuentes de información que tienen cierto reconocimiento. Son considerados textos formales, por lo que no hacen uso del lenguaje coloquial, sino que emplean lenguaje denotativo, aquel que dice las cosas como son, sin doble sentido, a fin de evitar dudas o malas interpretaciones. La estructura de los textos expositivos se divide en tres partes. La introducción. Es una breve explicación del tema a presentar, a fin de contextualizar al lector. El desarrollo. Es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o subtemas, según la complejidad y variedad del contenido. La conclusión. Es una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. Informativos. Un texto informativo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor, ofrecer datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información, cuyo cometido sea transmitir un conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparten información concreta, puntual, a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista. Un texto informativo se caracteriza por responder siempre a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué? Otra de sus características es que no involucra ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento, y por ende no intentan influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplean un lenguaje técnico o divulgativo, según el caso, para referir la información de un modo tal que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Emplean estrategias retóricas o expositivas, objetivamente, con el único fin de facilitar la comprensión del receptor. Textos argumentativos. Como su nombre indica, los textos argumentativos son los que presentan una serie de argumentos, con el objetivo principal de transmitir una opinión o punto de vista y convencer o persuadir al lector de su validez. Normalmente, la opinión o punto de vista que defiende el texto argumentativo queda claramente expresado desde el principio y le llamamos tesis, y después se desarrollan las razones para defenderlo, que conocemos como argumentos. Los argumentos apoyan nuestro punto de vista, por lo que se trata de la parte central del texto. Los argumentos nos llevan hasta llegar a una conclusión, que sirve para cerrar el texto
y reforzar una vez más el punto de vista presentado. Deberá ser una consecuencia lógica de todo lo que hemos expuesto anteriormente. Y así terminamos el primer tema de tu guía de estudio. Revisa las páginas 13 a la 23, en donde encontrarás ejercicios relacionados con los temas vistos. Así podrás poner a prueba los aprendizajes adquiridos. ¡Buena suerte!